Y el objetivo de esta asignatura no es que ustedes calculen, sino que sepan dibujar y en el momento de dibujar sepan lo que estén dibujando en cuanto a todo lo que es la simbología. Entonces, bueno, llegamos al plano estructural, sale de un cálculo estructural. ¿Por qué se hace este cálculo estructural? La idea de nuestras construcciones es que se mantengan de pie, que no se caigan. Y en este sentido hay muchas situaciones externas e inclusive luego internas que pueden provocar que colapsen nuestras construcciones. Voy a poner el ejemplo de una mesa para que tengamos la idea de en qué consiste el sistema constructivo. Si nosotros pensáramos en una mesa de 1 metro por 1,50, quizá lo más fácil y rápido sería pensar en que se sostuviera la cubierta de la mesa por 4 patas. Podría ser una primera propuesta. Pero que si, quizá una propuesta segunda sea que se mantenga con 3 patas. Entonces ya va a dar un grado de complejidad para que nuestra cubierta se sostenga. Si yo me voy a que se sostenga con 1 pata, mi sistema constructivo de esta mesa va a tener que cambiar. Ya no va a ser tan fácil sostener el equilibrio de la cubierta de la mesa. En esto consisten nuestros sistemas constructivos, en lograr que la estabilidad de nuestras construcciones se logre en base al sistema que elegimos. Hay muchos sistemas constructivos y cada uno de ellos tiene límites. Estos límites lo dan los mismos materiales. La resistencia de los materiales llega a un límite en que ya no soportan el peso o que ya no es tan fácil a la hora de la elasticidad lograr que se sostenga. Una son los materiales y otra es el sistema constructivo. También algunos sistemas más bien todos los sistemas constructivos van a llegar a un límite. Por ejemplo, han ido ustedes a los estacionamientos, pueden ser subterráneos o en la superficie, que están a base de columnas y traves. Este sistema es a base de columnas y traves. Si yo quiero techar una alberca, por ejemplo, con este sistema constructivo, la dimensión de una alberca olímpica es grande y entonces este sistema constructivo me va a decir que va a haber columnas en medio de un carril. Luego entonces este sistema constructivo ya no me es válido para techar esta alberca y me tengo que ir y buscar otro que el proyecto sea respetado en este sentido. Esta es la idea de los sistemas constructivos, que nuestras estructuras se sostengan por los diferentes elementos externos. Pueden ser sismo, pueden ser agua, exceso de lluvia, nieve, viento. Hay muchos elementos que no se tocan en la presentación, pero es que es conveniente tomarlos en cuenta. Lo que sí quiero comentarles es que por ningún motivo, de verdad, por ningún motivo, la falta de ética en nuestros sistemas constructivos le quiten el equilibrio a nuestras construcciones. Eso sí, chicos, es bien importante que lo tomen en cuenta, que la falta de ética no colapse nuestras construcciones. Bien, en esta presentación vamos a centrar el proceso constructivo de una casa habitación y con el sistema a base de muros de carga, castillos o columnas y traves o losas armadas. Este es un sistema constructivo que escogimos para que ustedes, mediante el proceso de esta casa, de este sistema constructivo de una casa, puedan ir viendo cada una de las etapas que de manera general se van a ir respetando en cualquier otro sistema constructivo, con las variables que vayan surgiendo dependiendo del proyecto, el lugar donde esté, etcétera, etcétera. Bien, iniciamos con nuestra presentación. Proceso constructivo de una casa habitación. Como obra preliminar a la construcción, es necesario realizar la limpieza del terreno, quitando de él la basura, hierbas desde sus raíces,
piedras y todo aquello que estorbe a las maniobras de la construcción y poder de esta manera emparejar el terreno. Cuando el terreno está listo, se hace el trazo de la construcción sobre el mismo, de acuerdo al proyecto arquitectónico definido ya anteriormente. El trazo consiste en medir perfectamente el terreno y marcar sus límites y dimensiones con hilo. En base al plano estructural de la casa, el trazo servirá para marcar dónde se colocarán los cimientos y muros de la construcción. En esta etapa es muy importante medir con precisión para evitar muchos problemas posteriores. Desde este momento es recomendable tener en cuenta los sitios donde se instalarán posteriormente la toma de agua y la salida de drenaje. Hay que considerar que el nivel del piso interior de la casa se encuentre más arriba del nivel de la banqueta, así como de la calle. El nivel del terreno deberá estar más alto que el nivel de la banqueta, cuando menos 15 centímetros, y el nivel del piso de la casa 30 centímetros por arriba de la banqueta. Estas precauciones se hacen para evitar que cuando llueva no entre el agua al interior de la casa. Cuando el terreno no sea plano y tenga desniveles, es conveniente construir la casa en forma escalonada, haciendo plataformas conforme a la configuración del terreno. Antes de construir los cimientos, es necesario saber qué tipo de suelo existe en nuestro terreno, ya que dependiendo de este será el tipo de cimentación que se empleará. De forma general existen dos tipos básicos de suelos, blandos y duros. El terreno blando por lo general es de arcilla o barro muy suave, altamente compresible. Este terreno es húmedo y cabe la posibilidad de encontrar agua a muy poca profundidad. Su excavación se hace fácil. El terreno duro se reconoce cuando al clavar el zapapico en el suelo hay dificultad para que penetre y por lo mismo es bajo en compresibilidad. El material que se encuentra en el suelo duro puede ser arena muy compactada, de petate, pedregoso o de roca sólida. Con lo anterior, si tenemos un terreno blando, utilizaremos una cimentación de concreto armado. Si el terreno es duro, emplearemos una cimentación de piedra, llamada también de mampostería. La función del cimiento es, por una parte, la de transmitir el peso de la construcción al subsuelo, y por otra, la de fijar la casa al terreno. El cimiento se hace más ancho en terreno blando que cuando se construye en terreno duro. El ancho y altura del cimiento dependen del peso de la construcción y la calidad del suelo. Es importante, antes de continuar explicando el proceso constructivo, entender qué es el concreto, ya que diversos elementos de la edificación se hacen del mismo. El concreto es un material artificial, moldeable, que se produce de la mezcla de varios agregados, cemento, grava, arena y agua, que al unirse provocan una reacción química, por la cual fragua y endurece, hasta alcanzar gran solidez. Por lo anterior, podemos decir que el concreto es un material muy resistente, como si fuera una piedra artificial. Se conoce con el nombre de concreto reforzado o concreto armado al concreto que contiene dentro de sí un refuerzo metálico, es decir, varillas, cuya función es la de absorber, es decir, tomar los esfuerzos de tensión y de compresión, que el concreto simple, por su calidad de piedra artificial, no sería capaz de soportar. Por otra parte, es conveniente saber que en otros países el concreto se le llama como hormigón. Bueno, también un comentario con lo que acaba de leer la maestra. Estamos hablando ahorita del concreto armado. ¿Por qué se coloca varillas
dentro de diferentes elementos estructurales de concreto, sobre todo, digamos, para que tenga una cierta flexibilidad. Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Imaginemos que yo tengo una columna. Esta columna soporta un peso, tiene una compresión. Entonces ya en este caso, si esta columna no le colocamos algún refuerzo metálico, imaginemos que viene un sismo, no digamos un terremoto, si no tiene varilla se va a tronar. Entonces realmente las varillas es muy importante para que los elementos de concreto tengan una cierta flexibilidad. Volviendo al proceso constructivo de la casa. Una vez hechos los trazos sobre el terreno, se procede a hacer las excavaciones de las zanjas donde se construirán los cimientos. La profundidad y el ancho de las zanjas dependerán de la cimentación definida anteriormente en el plano estructural. Tanto el cimiento de piedra como el de concreto, sus dimensiones y armados serán del resultado obtenido de un cálculo estructural, considerando el peso de la construcción con la resistencia del terreno. Cuando ya están abiertas las zanjas, es importante revisar que el fondo de las mismas se encuentren niveladas y haber sido apisonadas al fondo, para construir a continuación una plantilla hecha de pedacería de tabique con mezcla, que servirá de asiento o base al cimiento, ya que este de concreto o de piedra, teniendo un espesor esta plantilla de 5 a 7 centímetros. Una vez terminada la plantilla, se procederá a construir los cimientos. Hay que recordar que estos sirven para soportar y repartir el peso de la casa en forma uniforme sobre el terreno. En esta fase se dejarán huecos para colocar después la tubería del drenaje o bien ir ahogando los tubos en la cimentación. En este momento también será conveniente construir los registros de la instalación sanitaria. En el caso del cimiento de piedra, cuando se ha terminado, sobre la parte superior del mismo, llamado corona, se construirá una dala de concreto armado, llamada también dala de cimentación o de desplante, que, como lo indica este último nombre, servirá para desplantar los muros de carga de la casa y repartir el peso de los mismos en la cimentación. En el caso del cimiento de concreto, la contratrave, que es la parte vertical del mismo, servirá para el mismo propósito. Sí, como lo acaba de leer la maestra Alicia, para el caso del cimiento de piedra de mampostería, la parte superior, que se llama corona, se va a construir una cadena, la cadena de desplante o de cimentación. En el caso del cimiento de concreto, vamos a tener lo que sería un cimiento que es de colindancia, aquí ya no es nuestra propiedad, o este tipo de cimiento que es medianero o interior. La parte vertical, que se le llama contratrave, es la que va a actuar en este caso como si fuera la dala de cimentación. Las dalas estarán a todo lo largo de la cimentación, inclusive donde habrá puertas. Es muy importante que en este momento se dejen colocados los armados, es decir, las varillas de los castillos, quedando anclados, es decir, amarrados en la dala de cimentación antes de efectuar el colado de la misma. Los castillos se ubicarán en los cruces de los muros, en las esquinas o a la mitad de aquellas paredes que tengan más de 3 metros de largo. Donde exista alguna abertura deberá ir limitada por castillos. La razón de construir castillos en los muros es para darles mayor rigidez, en especial por la cuestión de sismo o viento, por lo que junto con los muros son el sostén más importante de una casa. Una vez colada la dala y después de que fraguó y endureció el concreto, se procederá a desplantar, es decir, levantar los muros. Hay que recordar que los muros conforman espacios en una construcción. Cuando los muros sean de tabique rojo recocido,
Se humedecerán previamente a su colocación para evitar que al pegar las piezas con la mezcla absorban la humedad de esta y con ello queden flojas las piezas de tabique. Por el contrario, deberá haber una buena adherencia entre ambos. La forma común de colocar los tabiques es cuatrapeada con aparejo al hilo. Sí, bueno, en esta diapositiva vemos de forma clara cuál es esa forma de colocar los tabiques de forma cuatrapeada. O sea, se coloca un tabique, la mitad de arriba de cada lado es de forma cuatrapeada, y también, como lo menciona la maestra Alicia, la forma de colocación se llama al hilo, es decir que el albañil va colocando un hilo para manejar el nivel y hilada a hilada va colocando cada uno de los tabiques. El agua y la humedad son los peores enemigos de las construcciones, porque penetran y destruyen con el tiempo los materiales empleados en la construcción. Para evitar esto es muy importante realizar la impermeabilización, ya sea sobre la cadena de desplante o bien a partir de la segunda hilada de tabique, para evitar que la humedad del subsuelo penetre en la edificación. Los materiales que se utilizan para impermeabilizar son 2 capas de chapopote caliente con petróleo y una capa de fieltro asfáltico. Bueno, también otro comentario con respecto a la impermeabilización de la cimentación. Como lo pueden ver, ya en la actualidad existen algunos productos de diferentes marcas, Pester, Comex, en fin, en los cuales tenemos la aplicación directa con brocha, ya sea con rodillo, sobre la cadena o en la segunda hilada, es de forma, digamos, en frío, o también, como que lo pueden ver aquí en este detalle, o bien hay otra forma de impermeabilizar que es en caliente. Se utiliza un soplete, obviamente son unas placas especiales para poder impermeabilizar. De hecho, este tipo de impermeabilización es mucho mejor que la de que en frío. La única desventaja es que esta es más cara. La construcción de los muros deberá ser a plomo, es decir, vertical, evitando algunos ángulos distintos a 90 grados. Hay que dejar huecos donde se vayan a colocar puertas y ventanas. En los sitios donde esté el armado de los castillos, los tabiques se recortarán en forma despuntada para que cuando se haga el colado del castillo, la mezcla se adhiera bien al muro. Sí, bueno, de hecho, como lo pueden ver tanto en la diapositiva anterior como esta, la forma de colocación de los límites de los muros con los castillos no se hace de forma totalmente vertical, debe de estar despuntada, o sea, lo va rompiendo el albañil para que al momento de hacer el colado, aquí tenemos lo que se llama la cimbra, que es una tabla de madera, se coloca por ambas caras y por arriba se va echando la mezcla. Entonces también es importante que haya una buena adherencia del colado del castillo con los muros. Por la parte superior de los castillos deberá prolongarse el armado, ya que por arriba de puertas y ventanas correrá una segunda dala llamada de cerramiento o amarre, indicando su función por ambos nombres, con la cual se amarrarán todas las varillas de los castillos. Más aún, será conveniente que estos armados se anclen también a la losa. Como se nota, existen 2 tipos de dalas, la de cimentación o de desplante y la de cerramiento o amarre, que unidas con los castillos formarán un marco estructural para que la construcción sea de esta forma más sólida y resistente. Bueno, aquí estamos hablando de algo muy importante para la cuestión de, digamos, de protección contra sismo, contra viento, ¿verdad? Como lo acaba de leer la maestra Alicia, vamos a tener 2 cadenas, 2 dalas. Esta sería la cadena de cimentación. Si ustedes se dan cuenta, este cimiento es muy grande. ¿Por qué? Porque esta parte de esa casa está en una ladera. Entonces, por X razón, decidieron construir muy grande el cimiento. Entonces, esta es la dala de cimentación. Tenemos los castillos y en la parte superior de puertas y ventanas vamos a tener lo que sería una segunda dala, que es la dala de cerramiento. Sí, la que sigue, por favor.
una cosa también muy importante que ustedes lo deben de saber, en 1985 sucedió el primer terremoto aquí en la Ciudad de México. A partir de entonces se modificó el reglamento de construcciones, en aquel entonces para el Distrito Federal. Como ya anteriormente en alguna parte lo leyó la maestra Alicia, actualmente lo que se pide el reglamento de construcción, en cada abertura, sea ventana, sea una puerta, debe de estar limitada por castillos. No importa que esté muy cerca, no importa, o sea, como pueden darse cuenta, aquí es mucho menos, tal vez 1 metro cuando mucho, no importa que estén muy cercanos, pero lo que es muy importante es que haya mucha seguridad. Obviamente el hacer esto cuesta más dinero, pero tiene mayor protección, mayor seguridad. Cuando existan claros iguales o mayores a 3 metros, se necesitará construir una trave. La función de la trave será la de sostener la losa o techo, impidiendo que se cuelgue o deforme. Las losas sirven de techo y piso a la vez. Cuando se ubican entre la planta baja y la alta, llamada entonces entrepiso, y de techo o cubierta, cuando se localizan a nivel de azotea. Las losas se apoyarán en muros, traves o columnas. De acuerdo a las dimensiones del claro a cubrir y del peso a soportar, será el armado de la losa. Entre más grande sea el claro, más acero necesitará y más peralte tendrá. El peralte o altura de la losa generalmente es de 10 centímetros. Es muy importante que antes del colado se coloquen los tubos de poliducto y cajas de conexión para cuando se haga el colado queden ahogadas como preparación de la instalación eléctrica. Posteriormente se pondrá el cableado de la misma. En el sitio del cubo de la escalera no se hará el colado de la losa. Sí, aquí también digamos un comentario para que quede un poquito más claro. Imaginemos que yo tengo el claro de un baño. El baño obviamente es mucho más pequeño que una sala comedor. Entonces es un ejemplo, no es que sea, pero un ejemplo. Imaginemos que el armado, de acuerdo al cálculo estructural, en el caso de un baño, como es más pequeño el claro, posiblemente sea más o menos a cada 20 centímetros la separación de la varilla. Si hablamos de una estancia, de un comedor que es mucho más grande, posiblemente el cálculo estructural nos dé a cada 15 o 16 centímetros. Entonces, entre más grande sea un claro, va a requerir de más varilla. Entre más pequeño se va abriendo la distancia de las varillas. Un día después de colar, es necesario regar la losa con agua 3 veces al día, a lo que se le llama curado de losa, durante una semana, para hidratar el concreto y evitar grieta en la misma. 2 semanas después se desimbrará. Si el techo de cubierta es plano, es importante darle pendiente para desalojar el agua de lluvia. Para esto se construirá en la azotea un predil de tabique de 50 centímetros de altura para hacer un entortado, es decir, un relleno que servirá para dar pendientes y encauzar el agua de la lluvia a las bajadas pluviales. La terminación de este relleno se hace con ladrillo común, colocándola en forma de petatillo llamado enladrillado, dándole un recubrimiento final con cemento, arena y agua, llamada también lechada de cemento. Sí, bueno, aquí en la parte superior izquierda alcanzan a ver lo que es la losa. La losa, aquí tenemos ya un relleno. Este relleno, para dar una pendiente y encauzar el agua de lluvia, debe de ser de un material que no sea muy pesado. Puede ser, digamos, de tezontle, algún material que sea bofo, que no sea muy pesado. Entonces, una de las terminaciones que se le dan es utilizar el ladrillo y se va colocando en forma de petatillo, o sea, de petate, ¿verdad? Aquí ustedes lo pueden ver. Y ya la terminación podemos tener 2 opciones. La primera puede ser con una lechada de cemento, arena y agua, o bien puede tener un acabado de impermeabilización para azotea.
A nivel de azotea es de gran importancia que la ubicación del tinaco se coloque sobre elementos estructurales de la parte interior de la construcción, como muros o traves, para que estos soporten el peso del mismo. Sería un gran error colocar el tinaco a la mitad del claro de un cuarto. Al proceso constructivo anterior, desde la cimentación hasta la terminación de la azotea, sin incluir acabados ni instalaciones, se le llama obra negra. Bien, con esto terminamos el proceso constructivo de una casa habitación. Ya les habíamos comentado que hay diferentes sistemas constructivos. Elegimos este a base de muros de carga, castillos, columnas si es necesario y losas armadas.